Como tal, la infección significa, de acuerdo a las manifestaciones clínicas, el paciente pediátrico puede tener, si son altas, ¿no?, una presentación a modalidad de una pielonefritis, y si son bajas, una cistitis, ¿no? Esta infección del tracto urinario es muy importante conversar con ustedes. Gracias. Les decía que es importante porque de alguna manera pueden darse cuenta que la infección urinaria es, se puede decir, una de las patologías más frecuentes en la población pediátrica. Muchos de los textos dicen después de los procesos respiratorios, fíjense ustedes, ¿no? Pero yo quiero darles como mensaje inicial y de esta, para que ustedes tomen el interés hasta el final de la clase, es porque la infección urinaria, si da en población menores de 2 años, con una sintomatología muy variada, inespecífica, si está muy alterada, digamos, la función renal, fíjense lo que le queda para que este pacientito futuro pueda, de alguna manera, tener ya una falla renal. Una infección urinaria puede dar una cicatrización irreversible. Entonces, es necesario que ustedes, de esta introducción que les doy, vean de que sí es necesario conocer un poco sobre infección urinaria. ¿Qué le permitimos a nosotros, qué le damos a ustedes? Para que conozcan un poco sobre aspectos fisiopatológicos, la población de riesgo, como siempre tengo que mencionar, ¿no? ¿Qué es una infección urinaria? Ustedes habrán visto de que ahora último, con las guías de práctica clínica, se están dando conceptos muy, digamos, enfáticos a decir de que ese proceso infeccioso es el acúmulo de gérmenes, porque la orina es estéril, ¿verdad? Entonces, si hay presencia de gérmenes en cualquiera de la parte anatómica, desde el uréter, la pelvis, el parénquima renal, dependiendo de la concentración de esta, es la que va a dar probablemente la manifestación. Hay términos que es necesario que ustedes vayan familiarizándose, y sé que por el curso de medicina ya lo han visto, ¿no? Por ejemplo, bacteriuria. ¿Y cómo definen, chicos? Para que se les vaya un poquito el cansancio. La presencia de... ¿Ah? ¿Qué dice? Bacteriuria, dice, ¿no? Presencia de bacterias, ¿no?, en la orina, ¿sí? Y esta, de acuerdo a la concentración, está bien determinada, pero la concentración está de acuerdo también al método de recolección de la orina, ¿sí? Que puede ir desde la concentración de 10 a la 5 potencia por un método, se me ocurre decirle, por el método vesiculeteral, o de repente por la micción a chorro medio, ¿se dan cuenta? Entonces, dependiendo de eso, ¿no? Lo otro que tienen que tener también claro es una infección urinaria recurrente. ¿Qué significa? Que habiendo completado el tratamiento nuevamente, ¿no?, se inicia el cuadro. Ok, la parte epidemiológica es necesario, así como factores de riesgo que debo mencionar, ¿no? Les hablaba de que la población más vulnerable es la población de lactantes. En lactantes cambia un poco la presentación. Es más frecuente en niños que en niñas, pero a lo largo de su camino, ¿no?, va cambiando y se invierte la situación. ¿Por qué será? Por la cercanía. Uno, la cercanía, y lo otro es que la mujercita tiene un defecto anatómico porque es la uretra corta. Entonces, las condiciones anatómicas permiten que la niña tenga mayor riesgo de hacer infecciones urinarias. Ok.
y a lo largo ya empieza, digamos, cambia la inversión, ¿no? Ahora, todas ellas están dependiendo también dónde se han realizado los estudios, ¿no? Que pueden ir de una relación de repente de 1 a 2 o de repente y se invierte de 4 a 1. Ok, entonces seguimos viendo, ¿no? Les hablaba de que si esta infección urinaria en el lactante está muy identificada porque se da la infección por lesiones anatómicas, una de ellas, la más frecuente, sería el reflujo vesicular. Muy bien. Entonces, depende la frecuencia de los hallazgos anatómicos que se estudian. Hay algunos factores que siempre dicen, si ustedes miran acá, están viendo ustedes ahí, que hablan sobre factores protectores. Así como ustedes han visto que la flora nasofaringea tiene un mecanismo protector para aquellos niños que si tienen poca flora, probablemente tengan más riesgo de hacer infecciones. Acá lo mismo, ¿no? Hay que mirar, hay factores protectores para que el niño controle una infección urinaria. Desde, digamos, la osmolaridad, el pH, y algo que no sé si ustedes ya han conocido respecto a esta producción de proteína, ¿no? La TAM-Horstfals, que de alguna manera hace que la orina tenga un mecanismo también de protección que sería un principio de mecanismo de bactericida, es un bactericida, protector, ¿no? Y lo mismo también las condiciones de peristaltismo que pueden ver y el vaciamiento vesical. Son factores protectores, ¿ok? Hay factores de riesgo, ¿verdad? Si uno mira los factores de riesgo, desde lo que les estaba mencionando sobre las malformaciones vesicureterales, ¿no? Lo otro, recuerden, siempre, cualquier paciente con antecedente de disrafia, ¿no? Medular, es aquel niño que también tiene riesgo de hacer infecciones urinarias. ¿Por qué? ¿Por qué haría? Si tengo alguna alteración del tubo neural, ¿qué podría tener? Alteraciones a nivel de la vejiga. Muy bien, ¿no es cierto? Entonces puede ser una vejiga hipotónica. Entonces de tal manera que el vaciamiento es lento y ese contenido que queda es una fuente de cultivo para las infecciones. Entonces, siempre trastornos neurológicos, problemas de columna, todo eso de alguna manera también es un factor de riesgo para la infección urinaria. Yo les comentaba de que su modalidad más frecuente en los lactantes es una pielonefritis, a base de pielonefritis. ¿Y por qué sería también en el lactante eso? Por sus manifestaciones inespecíficas. Mayores de 2 años, ya el niño pide, o la niña pide, ¿no? O si no, ya tiene todas las manifestaciones floridas que ustedes conocen, desde disuria, polaquiuria, y lo que tiene la niñita de esa edad, en esa población, mayores de 2 años, es el tenesmo vesical. ¿Por qué el Escherichia coli? Que lo ponemos como un agente representativo, ¿no? Así como ustedes han visto que la bronquiolitis, el agente etiológico representativo es el virus respiratorio sincitial, entonces acá tenemos al Escherichia coli. Se está estudiando mucho respecto a esa capacidad de virulencia que tiene, pero lo que más en estos gérmenes se ha visto, sobre todo teniendo la composición, es la parte, digamos, fácil de producir mutogenicidad. Hay una translocación genética y hace que se mantenga. Tiene también, aparte de los factores genéticos, la misma condición del Escherichia coli, ¿no? Ustedes habrán visto que es sus virus, ¿no? La parte, digamos, de los movimientos que hacen a partir de los virus, ¿no? Lo otro también son los factores, si uno ve la relación respecto a, por ejemplo, esto de acá, que ya les hemos estado mencionando, es un factor propio del huésped.
pero también, de alguna manera, saben que ustedes tienen que, para ver los casos que se van a dar, es ver el antecedente de factores de riesgo, para que ustedes puedan, de alguna manera, formularlos, ¿no? Les decía que estas malformaciones, si están muy relacionadas a la pelvis o al parénquima renal, probablemente ya dejen cicatrices. Los factores de riesgo también estarían anotados en el tipo, digamos, de crianza, ¿no? O el hecho de asistir a una guardería. Se han dado cuenta que a los niños, por ejemplo, les da vergüenza ir y están ahí conteniendo, no quieren ir al baño. Uno, por el hecho de que no es el baño de la casa, no quieren ir allá. Y los niñitos, si ustedes miran acá, representativos, ¿no? ¿Por qué están así? Porque no quieren dejar el juego, prefieren aguantarse, ¿no? Ahí les pongo para que ustedes vayan viendo cómo el niño, sobre todo, ¿no? Las niñitas también, de alguna manera, ahora, cualquiera de ellos tienen esa opción, porque la mayoría, por cuestiones de trabajo, están en las guarderías, ¿sí? Les hablaba de esto, para que vayan viendo ustedes cómo las lesiones anatómicas, conjuntamente con el germen, de alguna manera, esta vejiga, con esa alteración, ¿no? Puede ser por alteración de las vellosidades, uno por la forma, digamos, de repente de duplicidad de uréteres a la vejiga, de alguna manera también puede ser una limitante para que la paciente tenga su infección. Pero lo otro es esa condición que les decía de capacidad, ¿no? De adherencia que tiene el germen hacia el epitelio de la vejiga, uno de los ejemplos, ¿no? ¿Por qué? Por estas, miren, lindas características que tiene el Escherichia coli, sus fimbrias, que les hablaba, que hacen que, de alguna manera, con esos hilitos, jalen y se mantengan en el epitelio. Su alicina, los factores nefrotóxicos y la parte de la lipopolisacárido, ¿no? Que tiene también nuestro agente. Acá se ve mejor a través de la fotografía, ¿no? Acá están ustedes evaluando las condiciones, digamos, de estos iris, ¿no? Acá está. Y esta forma es lo que la adhesión hace de que se mantenga. Si el niño tiene tiene ahí la parte del germen, pero tiene un epitelio dañado, imagínense, o sea, doblemente con riesgo, ¿sí? Entonces hay que tener bastante cuidado. Los gérmenes identificados son estos, ya ustedes han visto representativo, miren cómo los llevan por el cuento, el Escherichia coli, ¿no? Hasta un 75-90%. Este es un estudio que hicieron en el Hospital Almenara y acá les estamos dando. Como quiera, está bien diferenciado las manifestaciones clínicas del paciente, un paciente menor de 2 años, mayores de 2 años, y la siguiente que después ustedes van a mirar es en el paciente adolescente, que es el común denominador ya de las manifestaciones del adulto, ¿no? Pero lo que quería para que ustedes vayan viendo es el hecho de aquellos lactantes o niños menores de 2 años. Si tuviera, por ejemplo, ya algunas limitantes como el hecho de que el chorro visional no es adecuado, ¿no? Lo otro, que ya hay un antecedente, ¿no? De que la ecografía, ¿no? A nivel, o sea, cuando ya estaba en la gestación, era también anormal. Entonces tiene factores de riesgo. Mayores de 2 años estaría también relacionado, y en este caso, su característica estaría más, ¿no? Ustedes lo que les digo, ¿no? Disuria, polaquiuria, tenesmo, ¿no? Y hay un síndrome que quiero compartir con ustedes, que es el síndrome de disfunción vesical. Y esto está relacionado a este grupo etario, ¿verdad? Tienen que ver. Por lo general, este síndrome relacionado también a la población de las niñitas, ¿no? El sexo femenino. Lo otro también estaría relacionado a la dificultad que tienen para el vaciamiento de la vejiga. Ok, a manera de resumen, acá podremos decirle que el niño, o sea, menor de 2 años, o sea, es
inespecíficos o manifestaciones que pueden ir desde una hematuria, que es fácil para poder nosotros identificar, pero de repente lo único que puede tener este niño es que tenga una curva ponderal, digamos que no ha sido exitosa o lenta, ¿no? Esa puede ser simplemente una forma de evaluar qué pasa con ese niño. Si hay una asociación, acuérdense entonces que todo niño que hace un primer debut dentro o menor a los 2 años, implícito está hacerle el descarte de malformación congénita. Esa es una de las medidas, ¿no? En mayores ya las manifestaciones que les estaba diciendo, ¿no? Y lo otro que tenemos que mirar en el adolescente, siempre haciendo nuestras interrogantes, ¿no? ¿Desde cuándo? Lo otro, en el adolescente como el adulto, ¿no? A veces no tiene dolor lumbar, pero sí un poquito más alto, hasta dolor en la espalda, ¿sí? De frente, ¿no? Necesario para que ustedes vayan evaluando eso, ¿no? Entonces, ya les estamos comentando respecto a ¿qué condiciones? ¿Cuándo puedo definir? Hay variables para definir ITU recurrente, como esta, ¿no? Si ustedes miran que hay 3 episodios de ITU baja, podemos decir que podría ser, ¿no?, ya un inicio de una ITU recurrente. O puede ser un episodio de pielonefritis aguda más un episodio de ITU bajo. En el diagnóstico, acuérdense, es la historia clínica, pero lo más importante en esto es ver el gold estándar. ¿Cuál es el gold estándar? El urocultivo, ¿no es cierto? Pero la toma es muy importante darles, ¿no?, los criterios de positividad en presencia de una, ¿no?, sintomatología que es compatible para ITU. Tendríamos que verla de acuerdo a al tipo de muestra que se saque. Eso siempre acuérdense, ¿no? Es muy traumático la punción suprapúbica, pero si el lactante, si es necesario, porque hace una fiebre por encima de 38,5, con riesgo de hacer el riesgo de urosepsis. Si es así, a veces podemos entrar con una punción suprapúbica, ¿no? Pero lo que más se recomienda es hacer el uso del catéter. En poblaciones menores de 2 años no podemos hacerle la prueba de chorro, ¿no?, a mitad, porque ustedes se han dado cuenta que no va a hacernos caso, eso ya para niños que pueden obedecer. Entonces, la micción, ¿no?, a chorro medio, ¿no?, estaríamos viendo con las probabilidades de que se dé una infección urinaria si 3 muestras de estas están con una concentración elevada a la 5ª potencia, ¿no? ¿De cuáles serían? De unidades formadoras de olores. Ahora, hay un poco de controversias en el sentido de darle la importancia de los exámenes a base de tiras, ¿no? Esas tiras reactivas, por ejemplo, sola, si sale negativo en nitrito, no necesariamente, o sea, no podemos descartarla. O sea, si sale una prueba de nitrito negativo, no podemos decir que ya descarto la presencia de una infección urinaria. Entonces, esta más un examen de orina, ¿no?, ya mirando las tomas que se han dado, tiene que estar compatible si cualquiera de ellas, en la forma de la posición del microscopio, para que ustedes puedan ver el recuento de bacterias, se dice que sería positivo cuando esta es por encima de la 10, ¿no?, por campo, para poder hablar de bacteriología. Cultivo, les decía, el urocultivo es el gold estándar y tendríamos que ver. La obtención es muy importante, la que les he mencionado, y hay un criterio que, esto de acá, el criterio de Jodá lo presentan también ustedes en adultos, o lo están viendo por primera vez en población pediátrica. ¿También en adultos? No, ¿no? Bueno, esta es una forma. Acuérdense que las patologías, algo que ustedes han sacado como
dentro, digamos, de todas las clases teóricas y la práctica, es que la población pediátrica, sus patologías están muy bien relacionadas por la sintomatología tan inespecífica a valorar los cuadros clínicos por puntajes, ¿no? Entonces, una de ellas es criterio de Hodal modificado para poder evaluar. Pudiera ser que tenga el niño una leucocitosis, una PCR mayor de 20 y por ahí fiebre. Entonces, con esos criterios, ¿no?, podemos nosotros estar más orientados a que el paciente pueda tener, ¿no?, y con un examen. Ahora, el examen de un sedimento con el examen de orina completa, ¿no?, porque es importante también evaluar esa condición. Se dice que en orina completa ustedes le dan la importancia cuando es orina de 10 por campo. En un sedimento tendría que estar por encima de 20 por campo, ¿no?, porque no está del todo estéril. Acá estamos con el urocultivo. Lo más importante acá es que ustedes vean, ¿no?, la 10 a la quinta potencia de unidades formadoras de colonias. Si es a chorro medio, podemos decir que es confirmatorio para la infección. O la otra, que es 10 a la cuarta potencia de unidades formadoras de colonias por mililitro a través del procedimiento de cateterismo. Pero también hay casos en los cuales el niño sigue con fiebre, con malestar, de repente con vómitos, ligera distensión abdominal y le sale negativo. Entonces, acá tenemos algunos criterios que es necesario que ustedes vean y sospechen de que de repente el paciente tiene infección urinaria, pero han estado utilizando probablemente alguna de estas soluciones que limpia la mucosa y de paso que la daña, ¿no?, puede darnos falsos negativos. ¿Ok? Recuerden, la presencia en un examen de orina, la presencia de cilindros, me va a dar, ¿no?, acá la sugerencia de que haya una infección a nivel del parénquima renal. Lo mismo acá, cuando yo puedo decir que el paciente, ¿no?, tiene criterio de pielonefritis y debe ingresar a una área hospitalaria. Sobre todo en aquellos pacientes, como les decía, lactantes, ¿no? Si son menores, entre 3 a 6 meses, deben hospitalizarse. Y el riesgo de que este paciente esté comprometido y con sospecha de o riesgo potencial de urosepsis. Nos apoyamos, aparte del gold estándar, ¿no?, que es el urocultivo, con algunas pruebas. La ecografía es importante realizarla porque me va a dar, ¿no?, el perímetro, ¿no?, cómo está la parte renal, pero nos podemos apoyar para ver y descartar si hay o no compromiso vascular con la ecodoppler. Entonces, es importante utilizarla para descartar malformaciones renales, pero para cuestiones de pronóstico, todo lactante que tiene ya la infección urinaria reconocida ya a través del urocultivo, todo eso, debe ser sometido a una gammagrafía. Una gammagrafía con tecnesio 99, porque necesitamos ver, como es lactante, cuánto riesgo de cicatriz renal tiene ese lactante. Entonces la gammagrafía se impone, ¿no? Es lo que se estaba comentando acá, ¿no? Se impone esta para poder nosotros confirmar el riesgo. Cuando llega el paciente, ustedes tienen que hacer siempre un diagnóstico diferencial. Entonces acá tenemos de las infecciones urinarias, sobre todo de acuerdo al grupo etario, ¿no? Porque si es una niñita de 5 a 6 años, hasta decimos una infección urinaria y de repente haciendo todos los exámenes solamente es una vulvovaginitis. Entonces hay que tener bastante cuidado. El manejo también está relacionado al grupo etario, ¿no? Todo niño menor de 2 años
una infección que les ha dado mucha sintomatología sistémica, es mejor el uso de antibiótico parenteral. Eso es necesario. Los criterios de hospitalización son los que se están mencionando acá, como el hecho de que el paciente pueda hacernos una insuficiencia renal, sobre todo en estos menores. Les hablaba de la dosis parenteral que debe ser sometido el paciente, y la mayoría de ellos, ceftriaxona es una de las drogas, ¿no? ¿Ustedes han hecho infección urinaria en el neonato? Si no han hecho infección urinaria en el neonato, ahí cambia un poco, porque el neonato tiene que tratarse una infección urinaria como que fuese una infección, una sepsis. Entonces hay que darle 2 drogas, nunca se olvide. Sería ampicilina con cualquiera de ellos, o gentamicina, si el establecimiento dispone de ello, o si no, aquí. Ok. El tratamiento por vía oral, ambulatorio, podemos tener desde una cefuroxima hasta un cefaclor. La dosis, 30 miligramos cada 12 horas, y cefaclor cada 8 horas, 40 a 50 miligramos. Tiempo, porque a veces dicen, ¿cuántos días le doy el tratamiento? ¿No? Se recomienda dar un tratamiento que sea amplio, no menos de 7 días. Entonces el tiempo sería entre 7 a 10 días. En algunos sugieren que a las 72 horas, si persistiera todavía la fiebre, es mejor hacer nuevamente un urocultivo, un examen de orina, para ver si están bien desde el punto de vista terapéutico. ¿Cómo serían los criterios de alta? Urocultivo negativo a las 72 horas, que les decía, debería hacerse, ¿no? Lo otro es el hecho de seguir con los controles en los adolescentes, ¿no? Los adolescentes es mejor hacerles los controles y mantenerlos entre 3 a 6 meses de control. El seguimiento para los niños que tienen infección urinaria baja, ¿no? Es preferible estar siempre con los controles ecográficos, y si requiere la presencia por sospecha de alguna malformación, ¿no? O de control de esa malformación, porque no todos los pacientes, acuérdense, una ITU lo puedes trabajar en un nivel, una infección urinaria, si es simple, sin mucho, 1, ¿no? Lo podemos trabajar en 1, ¿no? Pero sí se recomienda mandarlo a nivel 2, si no lo tuviera, no hay la nefróloga pediatra, a nivel 3, ¿no? Para aquellos niños que hay sospecha de malformación congénita. Pero si es una infección simple, sin mayor antecedente, por eso es que es necesario hacer los controles ecográficos en el momento del seguimiento que se hace del paciente, ¿no? ¿Cuándo referir al nefrólogo? Si ustedes miran acá, en aquellos niños ya que ustedes han visto de que es una ITU recurrente, nunca se olviden de eso, ¿no? ITU recurrentes son aquellos niños, o lo otro de que de repente ya el antecedente de que el niño le dieron de alta, en 3 meses nuevamente hace un cuadro de ITU, tiene que regresarlo con el nefropediatra. Hay complicaciones, lo que les decía, ¿no? Una cicatriz, les dije que era irreversible, ¿no? O sea, presencia, ¿no? de cicatrices, eso es irreversible. Entonces hay complicaciones que se pueden dar en el camino, ¿no? Y llevar a ese paciente, sobre todo niños con ITU recurrentes, con malformaciones neurológicas, probablemente lleven hacia una enfermedad renal crónica. Entonces, finalmente, decirles a ustedes que en la pielonefritis, en niños que están en esta edad, es necesario realizarles la gammagrafía. Nunca se olviden de eso. Lo otro, que las infecciones urinarias, acuérdense, si bien podemos nosotros decirlas teóricamente que son altas o bajas, a veces no es clínicamente, en la práctica, muy fácil de hacer. Entonces hay que tener bastante cuidado
en el manejo y el seguimiento para evitar el daño renal de su paciente. Muy bien, chicos, entonces les he dado esto de una manera bien práctica para que ustedes se sientan tranquilos y no se rían de mi grupo, porque con ellos hemos trabajado mucho.